No, voy a tratar de hacer economía con el tiempo, pero la verdad es que aquí se dejan decir unas cosas que la verdad uno no puede quedarse callado. Yo le voy a decir, doña Pilar, lo que a mí me preocupa. Me preocupa el deterioro de la situación social de este país. Me preocupa ver que la seguridad no se está atendiendo como se tiene que atender. Me preocupa ver que continuamos, no es un problema que se haya generado en este gobierno, pero tampoco lo están resolviendo con el problema de la infraestructura educativa, no se hace nada por resolverlo. Continuamos con un montón de problemas que no se están atendiendo por un prurito en los números. Ahora empiezo a entender cuando a uno le dicen economicista, porque cuando uno llama la atención sobre la importancia de mantener los equilibrios fiscales y macroeconómicos, esa es la estupidez con la que le caen a uno. Bueno, lo que pasa es que aquí sí, este gobierno está siendo excesivamente economicista. Únicamente le está importando maquillar las cifras para que se vean bonitas y está dejando que se deteriore todo lo demás. Y ahorita voy a elaborar, cuando digo lo de maquillar las cifras para que todo se vea muy bonito. Tengo que recordarle, señora diputada Pilar Cisneros, cuando usted dice, con todo el desparpajo posible, lo que ustedes, diputados, han aprobado ha provocado una caída de la recaudación de 120 mil millones, le voy a recordar, en primer lugar, que la votación del marchamo fue unánime. Unánime. Todos los diputados presentes de las 6 bancadas legislativas que estaban ese día votaron a favor. El gobierno que se opuso rabiosamente al proyecto del marchamo a lo largo de meses, inventando cifras, tratando de asustar a la gente, llegaron a decir que el hueco fiscal iba a ser de 118 mil millones de colones con un estudio que se lo destrocé en una entrevista en Canal 36 al señor ministro, no en una entrevista, en un debate con el señor ministro. Un estudio patito, ¿verdad? Y entonces en los últimos días decidieron montarse en la carroza porque saben que el pueblo va a reconocer en qué periodo presidencial se aprobó la rebaja del marchamo. Pero que quede claro y que quede constancia, el gobierno se opuso rabiosamente a la disminución del marchamo. Y en los últimos 3 días cambiaron la tonada, se montaron en la carroza porque ya veían que esto era un triunfo y una victoria de cara al pueblo costarricense. Entonces lo que ustedes, diputados, han aprobado, los incluye a ustedes, señora Pilar Cisneros. También les recuerdo lo que el ministro Nogui Acosta ha anunciado, que el gobierno excedió el compromiso que había asumido con el Fondo Monetario Internacional de superávit fiscal en 120 mil millones de colones. Y entonces resulta que no es lo que ya le quitamos. Esto fue en el 2023, en el cierre del 2023. Y entonces que a pesar de esos proyectos que se aprobaron aquí, todavía la situación sigue siendo boyante y entonces hay que empezar a atender los problemas sociales que se están deteriorando en este país tan gravemente. Y entonces voy a referirme a lo que dije del maquillaje de las cifras, porque la semana pasada el Ministerio de Hacienda publica un comunicado de como de 18 páginas, ¿verdad? Yo soy de los nerds que sí se lee el comunicado de 18 páginas, hablando de la maravilla de las cifras fiscales y del manejo estratégico de la deuda. Manejo estratégico de la deuda, y ellos dicen que la deuda solo aumentó en 328 mil millones de colones de un año al otro. No, yo le voy a decir la verdad. La verdad es esta. La deuda interna en colones creció en 659.990 millones de colones. La deuda interna en dólares creció en 62.214.930 dólares. La deuda externa en dólares creció, óiganlo bien, la deuda externa en dólares creció en 2.097 millones de dólares. Y la única razón por la que el gobierno puede venir a rajar y a engañar a la población costarricense con que la deuda total, que hubo un manejo estratégico y que la deuda solo creció en 328 mil millones de colones, es que claro, usted agarra el total de la deuda denominada en otras monedas que no son colones,
usted agarra el total de la deuda denominadas en otras monedas y las recalcula a un tipo de cambio 100 colones más bajo, y por supuesto pareciera que el total de la deuda es menor. Por eso es que le estoy leyendo los resultados por moneda. Eso es, el tipo de cambio, claro. Eso es. Si en el año 2022 el tipo de cambio era, no sé, 560, 580. Bueno, lo que le estoy diciendo, señora presidenta, lo que le estoy diciendo a doña Pilar es, la deuda externa creció en un 19,87% denominada en dólares. Si usted la denomina en colones, creció cualquier cosa. ¿Por qué? Porque este crecimiento del 20% se vio compensado con una disminución del 20% en el tipo de cambio, ¿verdad? Y entonces, por eso es que digo que están maquillando las cifras fiscales. La deuda interna en colones creció en un 3,85%. La deuda en otras monedas que no son ni el dólar ni el colón creció en un 16%. En 271.952.328 dólares. Entonces, señores y señoras, esta es la razón por la que nosotros en el PLP hemos venido insistiendo que Costa Rica no necesita suscribir el capital adicional de la CAF para abrirle al país la posibilidad de endeudarse en 5.500 millones de dólares más, que ese es el objetivo, porque si ya tenemos el tipo de cambio en 515, imagínense cuando entren esos 5.500 millones de dólares adicionales, lo que va a pasar. Y que tenemos una situación de seguridad que se deteriora y una situación social que se deteriora, y tenemos 300 millones de dólares reservados en el presupuesto de los próximos 5 años para pagar un capricho del country club financiero latinoamericano, antiguamente bolivariano, ahora reconvertido a capitalista, que es el CAF. 300 millones de dólares que nosotros podemos usar, ¿para qué? Para reforzar los cuerpos de seguridad. Nosotros presentamos una moción que fue rechazada, una moción para los primeros 62 millones, que son los de este año 2024, destinarlos ¿a qué? A contratar 1.500 policías adicionales, a contratar alrededor de 350 agentes para el OIJ, a contratar alrededor de 120 fiscales para la Fiscalía General, y además a dotar de recursos al sistema penitenciario para poder, si vamos a meter más gente a la cárcel, poder tener los espacios necesarios para poder meter a esa gente a la cárcel. Pero esos son solo los primeros 60 millones. Nos quedan 240 millones más. ¿Usted sabe cuántas escuelas podemos arreglar de las que tienen orden sanitaria con 240 millones de dólares? ¿Usted sabe cuántas becas de Avancemos, cuántas becas de transporte estudiantil podemos dar con esos 240 millones de dólares? Y aquí sí voy a decir que todos ustedes decidieron reservar para pagar el capricho de la membresía de lujo en el CAF, sin entender que la implicación de largo plazo de pertenecer a la CAF es que los gobiernos, este y el próximo, van a tener la posibilidad de traer hasta 5.500 millones de dólares más para terminar de inundar el mercado el mercado cambiario costarricense. Y si hoy tenemos el tipo de cambio en 515, traigan esos 5.500 millones de dólares y ustedes van a ver el tipo de cambio en 350. 350, dije, por si no se entendió. Listo, vamos a matar a todo el sector productivo nacional. Y no se está traduciendo ese cambio en el tipo de cambio, esa disminución en el tipo de cambio, no se está traduciendo en menores precios. ¿Por qué? Porque en Costa Rica tenemos todavía un montón de legislación que impide la competencia efectiva en la mayoría de los mercados. Tenemos esquemas oligopólicos y monopólicos que hacen que en Costa Rica los precios suben pero nunca bajan. Y entonces ahora tenemos una situación donde ya no son solo los exportadores los que están en problema. Ya no son solo los productores de café y banano y otros productos agrícolas exportables los que están en problemas. Ya no es solo el sector turístico el que está en problemas. No, ahora es el productor nacional que produce para vender en el mercado local, que tiene que competir con productos importados artificialmente más baratos,
artificialmente más baratos y no puede competir. Entonces estamos matando la fibra productiva nacional. Incluso, y esto es anecdótico, pero el otro día fui a cambiar las llantas al carro y me salió el dueño de la llantera, que es importador de llantas, y me dice: don Eli, yo al principio estaba feliz con la disminución del tipo de cambio. En efecto, yo el año pasado le cambié llantas a un carro y este año le cambié llantas al otro, y la diferencia de precios era como de un 40%. De verdad que fue una diferencia significativa. Me dice: yo al principio estaba muy feliz, me dice, excepto que como yo soy importador, me dice, y yo le vendo a empresas que tienen flotillas vehiculares, me dice, ahora las empresas me están diciendo que no van a cambiar las llantas tan a menudo, que las van a rodar un poco más, que no están en condiciones de cambiar llantas, que están disminuyendo la flota. ¿Por qué? Porque los ingresos de ellos se están viendo afectados. Entonces me dice, yo como importador, si puedo vender más barato, pero no se vende el producto, ¿qué gano? Entonces, esas son las consecuencias de las decisiones, señores, que hemos tomado aquí en esta Asamblea Legislativa. Hemos abierto el espacio para más de 6.000 o 7.000 millones de dólares que han ingresado al país en el último año y medio. Bueno, solo los eurobonos fueron 5.000, ¿verdad? ¿Ah? Proeri, con lo que yo estoy de acuerdo, porque los créditos para infraestructura y para ese tipo de cosas que amplían la capacidad productiva son correctos. El montón de créditos que estamos trayendo al país de apoyo presupuestario, entiéndase, para gastar en lo que se le pegue la gana al gobierno, incluyendo salarios, son un disparo en la 100, autoinfligido. Y entonces, tenemos, para concluir, una situación social crítica, un aparato educativo en ruinas, una inseguridad galopante y el argumento de que no hay plata para nada de eso. Señores, todavía tenemos la decisión por delante, si no me equivoco, del CAF. Todavía podemos rechazar la incorporación, no la incorporación, ya somos miembros del CAF, todavía podemos rechazar el incremento del capital social, ¿verdad? Y reservar esa plata para mejorar la seguridad, mejorar la educación, atender los problemas que tiene la población de este país, sin meter un impuesto nuevo y sin abrirle un hueco a las finanzas públicas. Entonces, cuando vemos el panorama global, el panorama completo, las implicaciones de las decisiones que tomamos, creo que lo responsable es eso, ¿verdad? El gobierno podrá seguir diciendo que sí, las cifras fiscales son maravillosas y todo lo que usted quiera, sí, y hay que reconocerle al gobierno. Ha generado superávit fiscal 2 años consecutivos. Pero yo hablo por la alusión, para no gastar el tiempo a los compañeros que tienen que Okay, le voy a dejar a usted hasta 10 minutos y tiene 5 él, Okay. 5 él. ¿Cuánto me queda? Lo reparto, los 10. ¿Cuánto me queda? Quedan 2 minutos. Ok. Usted es del otro lado de la moneda. Entonces, a ver, no hay que ser mezquinos. Este gobierno se ha propuesto hacer un manejo fiscal prudente. Y no podemos criticar el hecho de que busquen la prudencia en el manejo fiscal. Pero es que hay que buscar un equilibrio entre esa prudencia fiscal. Yo no voy a aprobar aquí que se disparen los gastos, y por eso me ven a veces votando cosas que sería muy popular votar a favor, exclusiones de instituciones de la regla fiscal. Ahorita empiezan a llegar los proyectos para excluir a instituciones de empleo público o excluir a categorías de empleados de empleo público. Me van a ver votando todo eso en contra, pero yo no creo que haya que disparar el gasto y volver a la irresponsabilidad, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el año pasado tuvimos una economía creciendo al 5%, destruyendo empleos. Alrededor de 120.000 empleos fueron destruidos. La cantidad de personas en la fuerza laboral disminuyó en más de 200.000, no me acuerdo las cifras exactas, en más de 200.000 personas. ¿Cómo se explica eso en una economía creciendo al 5%?
porque las empresas que pueden están automatizando. Y las que no pueden, ya lo vimos, están empezando a cerrar fincas bananeras, despidiendo a cientos de personas, ¿verdad? Estamos matando la fibra productiva del país. Y entonces, señores y señoras, nosotros como diputados tenemos en nuestras manos revertir esa situación. Insisto, no es el tema de discusión de hoy, pero el tema del CAF es pivotal en este momento. No podemos ser tan irresponsables de votar para gastar 300 millones de dólares en esa membresía, que lo que va a hacer es terminar de inundar el mercado de dólares y vamos a terminar con un país con el dólar más barato del mundo, con la moneda más fuerte del mundo, pero totalmente en ruinas. Muchas gracias.